Es posible que hayas escuchado que el Parque Nacional Yellowstone está situado encima de un gigantesco volcán. Esa es la razón por la cual la región tiene potentes géiseres y fuentes termales. Pero también significa que debajo de Yellowstone hay una enorme cámara de magma. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah descubrieron que esta cámara era mucho más grande de lo que todos habían pensado anteriormente. Incluso encontraron otro reservorio de magma debajo. Aparentemente, cuanto más amplias sean las cámaras, más magma contienen. Juntos, los dos depósitos almacenan una bóveda de magma que podría llenar con facilidad el Gran Cañón no una, sino 11 veces. Pero ¿sabes qué es más preocupante sobre las cámaras de magma? Que tienden a presionar contra el suelo que está encima. Como resultado, la tierra en Yellowstone sube de 2 a 5 centímetros por año. Además de eso, Yellowstone tiene el estatus de un volcán activo y su índice de explosividad volcánica es de 8/8. Un número tan alto significa que si este volcán entrara en erupción, sería un suceso apocalíptico. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Pinatubo ocurrida en Filipinas en 1991, que se consideraba la más poderosa, tuvo un 6 en el índice de explosividad volcánica. ¡Ja! Perdedor. Ahora, vamos a averiguar si hay algo de qué preocuparse. En marzo de 2023, las estaciones sismográficas de la Universidad de Utah registraron 354 terremotos en toda la región del Parque Nacional Yellowstone. Parece mucho, pero ten en cuenta que el suceso más impresionante del mes fue un mini terremoto de magnitud 3,7. Fue parte de un enjambre de 106 terremotos que comenzó el 29 de marzo y continuó hasta el final del mes. Sí, aparentemente los terremotos también vienen en enjambres, así que debes estar atento. Los expertos dicen que la actividad sísmica de Yellowstone es, un poco más activa de lo habitual, pero en realidad no es nada serio. Un geofísico que trabaja en el observatorio del volcán Yellowstone, llamado Michael Polland, asegura que el volcán no va a entrar en erupción pronto. Para que esto suceda, debe haber suficiente magma listo para erupcionar debajo de la superficie. ¡Qué alivio! También debe existir suficiente presión para provocar que este magma suba, pero ninguna de estas condiciones existe hoy. Según el experto, Yellowstone está estable. Al mismo tiempo, Polland y su equipo están rastreando todo tipo de actividad subterránea, buscando señales de advertencia de posibles erupciones. Algunas de ellas son la frecuencia de los terremotos y la deformación del suelo. Miles de mini terremotos junto con cambios extremos en la superficie del suelo en esa zona pueden ser alarmantes. El equipo también monitorea la temperatura y las características térmicas del parque. Otra señal destacable de un posible desastre son los cambios en la actividad de los géiseres del parque, así como en las emisiones de gases. Entonces, a pesar de las afirmaciones de los medios de que Yellowstone está a punto de entrar en erupción, me temo decepcionarte porque la última ocurrió hace 70,000 años. Así no es como funcionan los volcanes. Los expertos dicen que es uno de los conceptos erróneos más comunes sobre los volcanes. Ellos no siguen cronogramas. Si ocurriese una supererupción, sin embargo, lo más preocupante para nosotros no serían los flujos de lava, y tampoco un terremoto que probablemente acompañaría el desastre natural. No, la peor consecuencia sería la caída de ceniza. Echemos un vistazo a lo que sucedió cuando el volcán Yellowstone entró en erupción hace muchísimos años. Ha habido al menos 3 supererupciones en la historia del volcán. La más potente de ellas fue 2.500 veces más devastadora que la aterradora erupción del monte Santa Elena en el estado de Washington en 1980. En cuanto a la más reciente, fue bautizada como la erupción de Lava Creek. Formó la caldera de Yellowstone después de expulsar al aire una cantidad increíble de polvo, ceniza volcánica y roca. Recientemente, los científicos también han descubierto otras 2 supererupciones que ocurrieron hace alrededor de 9 y 8,7 millones de años. Se considera que la más reciente de las 2 es el evento registrado más grande de toda la provincia volcánica del río Snake Yellowstone. Echemos un vistazo a lo que estaba sucediendo hace tantísimos millones de años, porque no estábamos en ese entonces, así que solo podemos hacer suposiciones basadas en las evidencias. Los primeros indicios del desastre aparecieron mucho antes de que estallara la catástrofe. Durante miles de años, el calor había estado surgiendo desde el interior del planeta.
Las rocas debajo de la corteza se derretían y dejaban atrás enormes cámaras. Estaban llenas de una mezcla presurizada de roca semisólida, magma, vapor de agua y diferentes gases incluyendo dióxido de carbono. Toda esta candente sopa subterránea se estaba expandiendo, ya que más y más magma llegaba con el tiempo. La tierra que estaba sobre el sistema volcánico se elevaba casi imperceptiblemente. Un año antes de la supererupción, Yellowstone dio una advertencia. ¿Un eructo quizás? Pero hace tanto tiempo no había nadie que pudiera interpretar esas señales. Además, la mayoría de estos procesos alarmantes ocurrían bajo tierra. Por ejemplo, la descompresión libera burbujas de gas. Al reventar, estas burbujas a menudo impulsan ciertos tipos de erupciones. Meses antes de la erupción, los terremotos de pequeña escala se volvieron más frecuentes y más intensos. El suelo en muchos lugares alrededor del supervolcán se calentó más que de costumbre. Los lagos superficiales y las aguas subterráneas también elevaron su temperatura. Si hubiera habido personas en esa época, habrían notado una extraña niebla en toda la zona. No mucho antes de que comenzara la erupción, la creciente presión empujó el suelo sobre la cámara de magma hacia arriba. Esto creó un levantamiento en forma de domo. Se empezaron a abrir grietas estrechas a lo largo de los bordes de este domo. Imagina abrir una botella de refresco después de haberla agitado. Algo parecido estaba sucediendo cerca del volcán, como una mezcla de Mentos y Coca-Cola. La presión se liberó a través de las fracturas cuando los gases estallaron desde debajo de la superficie. Justo antes del desastre, el suelo alrededor del volcán Yellowstone se elevó. Las piscinas geométricas y los géiseres se calentaron hasta llegar a temperaturas de ebullición y se volvieron más ácidos de lo habitual. El magma comenzó a ascender hacia la superficie. En un momento dado, el techo de roca de la cámara de magma no pudo resistir más y la erupción se desató. Pequeños pero constantes temblores comenzaron a mover el suelo días antes de la catástrofe. Pero el verdadero temblor no empezó hasta varios minutos antes de la erupción. Con un rugido ensordecedor, una enorme columna de lava y ceniza se disparó hacia el aire. Luego de varios minutos, una corriente piroplástica azotó la zona a la velocidad de un huracán. Tal corriente es una mezcla líquida de piezas de lava semisólidas, ceniza volcánica y gases calientes expansivos. Parecía una avalancha de nieve extremadamente caliente y tóxica. Con una temperatura de alrededor de 700 grados centígrados, fue quemando todo a su paso. El volcán continuó expulsando ceniza durante días sin parar. Para todos los seres vivos, esta fue una de las consecuencias más peligrosas de la erupción. La ceniza volcánica se convierte en cemento vidrioso a los pocos segundos de ser inhalada. La mayoría de los animales no tuvieron ninguna oportunidad de sobrevivir. Incluso los árboles gruesos comenzaron a colapsar bajo el peso de esta sustancia densa. En solo un par de días, una capa espesa de ceniza cubrió grandes territorios. Después de que la ceniza llegó a la estratosfera, las temperaturas en todo el mundo comenzaron a bajar. La erupción fue rica en azufre, un efectivo bloqueador solar. Por eso pronto hizo tanto frío que no hubo verano en todo el mundo durante los siguientes años. Los animales no podían encontrar comida ni agua limpia. Este desastre natural llamado la supererupción de Grace Landing fue colosal. Así es como los investigadores lo describieron en sus estudios recientes. Afectó un territorio enorme. Las corrientes de lava esmaltaron un área tan grande como Nueva Jersey en vidrio volcánico ardiente que esterilizó instantáneamente la superficie de la Tierra, eliminando toda la vida vegetal que había prosperado allí. Si semejante erupción ocurriera en estos días, cubriría Colorado, Utah y Wyoming con casi 1 metro de ceniza volcánica tóxica. Muchas regiones quedarían sumergidas en la oscuridad. Incluso la costa, donde viven la mayoría de los estadounidenses, experimentaría problemas con la propagación de la nube de ceniza. Destruiría cultivos y contaminaría los pastizales, arruinando líneas de energía y transformadores eléctricos. Entonces, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Es algo genial que no se espere que ocurra tal desastre en los próximos tiempos. Oye, ya tenemos suficientes problemas de los que ocuparnos. Guam no se parece a ninguna otra isla. A simple vista, es un paraíso verde y tranquilo en el vasto azul del Pacífico. Pero algo ocurrió aquí que cambió este lugar para siempre. Guam fue invadida por unas terribles criaturas.
millones de ellas. Los ecologistas no tienen un respiro en este lugar. Una vez organizaron una reunión genial en la isla. Comieron, rieron y charlaron. Pero cuando todos se alejaron por un instante, alguien más decidió colarse en la fiesta. Cuando regresaron, la vieron. Una enorme serpiente envuelta alrededor del cerdo asado. Su piel brillaba bajo la luz menguante del fuego. Sus escamas reflejaban las brasas. Sus ojos de pesadilla, con rendijas verticales, los miraban. Estaba comiendo, tragando los trozos de cerdo enteros. Una culebra arbórea marrón. Esta criatura no debía estar aquí. Es una especie invasora. Se coló en un barco de carga en los años 40, y en los años que siguieron no dejó de molestar a los verdaderos habitantes de la isla, las aves. Guam fue una vez un paraíso de vida cantarina y llena de trinos. Sus bosques albergaban 12 especies de aves, por lo que el aire siempre estaba lleno de hermosos silbidos y cantos. Eso fue hasta que llegaron las serpientes. Se deslizaron a través de los árboles, encontraron nidos, devoraron los huevos y acabaron con generaciones enteras antes de que pudieran siquiera eclosionar. Y en solo 40 años, la selva quedó en silencio. De las 12 especies de aves, 10 están completamente extintas. Las 2 últimas apenas se aferran a la vida. El martín pescador de Guam es un ave graciosa con un simpático pico largo. Se salvó gracias a un esfuerzo de último momento para capturar a algunos supervivientes. Se extinguió en la naturaleza, pero los ecologistas lograron mantenerlos en zoológicos durante décadas. Y afortunadamente, hay excelentes noticias. Este año las cosas han mejorado para estos ejemplares y ahora los científicos liberaron a unos pocos en las selvas a unos 5.700 kilómetros de distancia. Otra especie apenas salvada es el rascón de Guam, también llamado co-co por los lugareños. El pobre no puede ni volar. Es un ave terrestre, completamente indefensa. Por suerte, la gente reubicó a estos chicos en otras islas y los ayudó a sobrevivir. Pero el verdadero horror de la serpiente arbórea marrón no era solo su hambre, era su terquedad. La mayoría de los depredadores solo comen lo que necesitan. Las serpientes arbóreas marrones no se detienen ante nada. Estas criaturas no descansan. Persiguen a animales que son demasiado grandes para tragarlos, intentan comer cosas aleatorias como basura y si se dan cuenta de que tomaron un pedazo más grande del que podían morder, simplemente dejan que los restos se pudran. ¡Es horroroso! Cuando los investigadores estaban intentando entender por qué las aves desaparecían de repente, les colocaron diminutos transmisores de radio para seguir sus movimientos. Pero cada vez que los científicos iban a verificar a las aves marcadas, encontraban las señales de seguimiento dentro de las serpientes, o en los cuerpos dejados por las serpientes. ¡Oh! Y ahora estas serpientes no tienen nada para comer. Los millones de serpientes. Pensarías que se rendirían, pero no, decidieron cambiar de dieta. Ratas, lagartijas, basura, ellas mismas. Sí, no son quisquillosas. Lo más loco de todo es que eso fue solo el comienzo. Los pájaros no están solo para cantar bonitas melodías. También comen insectos y ayudan a mantener el equilibrio de la naturaleza. Y cuando desaparecen, puedes notarlo porque algo comienza a ocupar su lugar. Arañas. La población de arañas en Guam ha explotado por completo. El lugar está inundado de telas sedosas y pequeñas patas espeluznantes. Especialmente las arañas de plátano. Criaturas gigantes de vientre dorado que construyen redes que se extienden más que cualquier otra vista en otras islas. O están las arañas cazadoras, del tamaño de la mano de un humano. Como su nombre sugiere, persiguen a sus presas por la isla, desplazándose rápidamente por el suelo de la selva y utilizan colmillos para inyectar veneno con rapidez. También están las diminutas arañas argirodes, que merodean entre ellas. Estas son pequeñas ladronas astutas que roban comida de sus vecinas mucho más grandes. A veces, incluso se comen a sus vecinas. Y, por último, las arañas de tienda, cuyas telas son como ciudades enteras.
Crean una única masa de seda donde viven juntas docenas, a veces cientos de arañas. Algunos ecologistas las llaman telarañas condominio, como algunos complejos de apartamentos de varios niveles. Estas telarañas de condominio se extienden desde el suelo hasta llegar al dosel de la jungla. Así que el bosque comienza a parecer una fiesta de Halloween. Puedes envolverte en estas telas como una momia. Se volvió tan común que los excursionistas comenzaron a llevar palos de araña, largas ramas utilizadas para barrer las telarañas antes de que se enredaran en su cara y en su ropa. Recientemente, en 2012, se decidió contar a todas estas criaturas. ¡Nunca lo adivinarías! De 500 a 730 millones de bichos de 8 patas en la selva. La isla tiene 40 veces más que otros lugares cercanos, como las islas de Rota, Tinian y Saipan, combinados. Y esa es una estimación baja, porque algunas telarañas no están al alcance de la mano. Y estas arañas siguen evolucionando. Las arañas bananeras suelen tejer algo llamado estabilimento. Es un patrón en zigzag de seda blanca y gruesa entrelazada en la telaraña, aunque los científicos no están completamente seguros de por qué lo hacen. Quizás fortalece las telarañas o las hace parecer más grandes y aterradoras. La teoría más sólida era que advierte a las aves. El patrón brillante y grueso les indica que no vuelen por aquí, porque arruinarán todo. Ah, pero en Guam ya no hay que preocuparse por las aves. Así que ahora han dejado de decorar sus telarañas. La peor parte es que nadie sabe cómo arreglar esto. Para proteger una de las especies llamadas estorninos micronesios, los ecologistas construyeron cajas nido, unos espacios seguros y cerrados donde las aves pudieran criar a sus polluelos. Para asegurarse de que las serpientes no pudieran alcanzarlas, instalaron postes de metal liso debajo, llamados defensores. La idea era simple. Los postes eran demasiado anchos y resbaladizos. Las serpientes no podrían treparlos. ¡Ah, ya quisieras! Estas serpientes arbóreas marrones decidieron atarse como un lazo en lugar de escalarlos. Una serpiente, delgada como una cuerda, se enrolló completamente alrededor del cilindro de metal, formando un lazo. Luego comenzó a deslizarse por el poste. Los científicos recién descubrieron esto en 2021. Nunca antes habían visto a una serpiente hacer esto. Literalmente, se niegan a dejar a las aves en paz. Los humanos han intentado de todo: atraparlas, construir barreras, explorar los bosques con linternas por la noche, colocar cercas. Nada ha funcionado. Hay demasiadas serpientes y todas son inteligentes. Los Estados Unidos gastan casi $4 millones cada año tratando de controlar este desastre. Pero el único éxito real es en un pequeño terreno de la base aérea Anderson. Los científicos lograron reducir la población de serpientes allí, utilizando cebo. Pero la verdad va calando lentamente. Las serpientes no se van a ir. Los humanos pueden enviar cohetes al espacio, pero ¿esto? Es demasiado. Eso también significa que la isla de Guam se verá completamente diferente pronto. Los bosques de Guam siempre fueron misteriosos y algo escalofriantes, incluso sin los invasores. No hay suelo, ni un lugar blando donde pisar. En su lugar, todo es caliza dentada y rota. El paisaje está lleno de rocas afiladas como navajas dejadas por un antiguo arrecife de coral. Fueron yendo hacia arriba durante millones de años. Los árboles fuerzan sus raíces en las grietas. Todo está cubierto de plantas retorcidas y ondulantes, árboles del pan, cícadas de aspecto prehistórico y pandanus espinosos. Y como la cereza en el pastel, un tifón lo atraviesa de vez en cuando, desmembrando todo. Afortunadamente, las plantas suelen crecer de nuevo con fuerza. Caminar allí es una locura. Se siente como caminar en el mar, aunque en lugar de hacer equilibrio sobre las olas, estás tratando de no tropezar y abrirte las espinillas en las afiladas rocas que hay debajo. Tienes que pensar bien cada paso. Pero ahora, las cosas van a ponerse mucho peor. El 70% de los árboles de Guam dependían de las aves para transportar sus semillas, ya que las esparcían por todos lados.
Sin su ayuda, los árboles dejan caer su fruto directamente al suelo, donde se pudre. Así que no crece nada. Bueno, quizás el dominio de los invasores sobre Guam dure para siempre, y pronto este lugar no será en absoluto amigable para los turistas. Podría convertirse en uno de los peores sitios del mundo, si es que ya no lo es. Cuando menciones tus planes de viajar a Tristán de Acuña, es probable que tus amigos ni siquiera sepan dónde se encuentra esta isla remota. Y no es de extrañar, ya que Tristán de Acuña es considerado el archipiélago habitado más remoto del mundo, con la tierra poblada más cercana, Santa Elena, a unos 2.400 kilómetros de distancia. Ahora solo hay 229 personas viviendo allí. En una comunidad tan unida, todos son primos, tíos o quizás solo amigos, pero sin duda todos se conocen. Hay tan solo 10 apellidos en la isla, los cuales representan solo a 10 familias. Llegar allí es toda una aventura. No hay aeropuertos en la isla, lo que significa que tu viaje deberá hacerse principalmente por mar. Por lo general, requiere un viaje de varios días desde Sudáfrica. Solo 3 barcos prestan servicio regular a la isla, con menos de una docena de viajes al año. Algunas líneas de cruceros pueden incluirlos en sus itinerarios, pero los arreglos de viaje deben hacerse con mucha antelación debido a las limitadas plazas disponibles en el barco desde Ciudad del Cabo, y también necesitarás permiso para desembarcar. Aunque Tristán no cuenta con hoteles tradicionales, hay varias casas de huéspedes y también podrías tener la oportunidad de hospedarte con una familia local. Ellos te ofrecerán un lugar para dormir, 3 comidas al día y servicios de lavandería. El 88% de lo que pagas va directamente a la familia de la isla y solo el 12% son impuestos. Por cierto, el alojamiento es sorprendentemente asequible. Costaba alrededor de 30 libras esterlinas por pensión completa en 2024. Sí, allí usan libras esterlinas porque son parte de un territorio británico de ultramar, pero también existe una moneda local llamada Libra de Santa Elena que se usa a la paridad con las libras esterlinas. Por cierto, han pasado solo alrededor de 80 años desde que la isla comenzó a usar dinero real. En 1942, la estación naval empezó a pagar salarios en efectivo, lo que ayudó a los isleños de Tristán a pasar de una economía de trueque a un sistema basado en efectivo. Esto les permitió experimentar la novedad de realizar sus primeras compras con dinero. Solo un aviso: empaca todo lo que puedas necesitar antes de irte, ya que definitivamente no encontrarás un Walmart allá. Quiero decir, no me malinterpretes, hay un supermercado y todo, pero no es como al que estás acostumbrado, con estanterías interminables llenas de frascos gigantes de mayonesa. La tienda de la isla de Tristán, a menudo llamada el supermercado, carece de vitrinas de vidrio y anuncios llamativos. Y seamos sinceros, parece un granero abandonado desde afuera. Aún así, desempeña un papel crucial al proporcionar bienes esenciales para complementar los alimentos y tejidos locales. Si un residente quiere comprar algo, debe hacer su pedido con meses de anticipación para los artículos que llegan con los barcos entrantes. La tienda opera de lunes a viernes. Hoy en día los isleños siguen cultivando sus propios productos y criando ganado. El supermercado se ha convertido en una fuente vital para otros artículos esenciales como harina, azúcar y una variedad de comestibles, incluidos el pan congelado y productos típicos de los supermercados del Reino Unido o Sudáfrica. Y aunque la economía de la isla depende en gran medida de la pesca, especialmente de langostas, los isleños son, en gran parte, autosuficientes. Vamos a trasladarnos a otro destino súper difícil de alcanzar, pero esta vez es un nivel más en dificultad. Estoy hablando de la famosa ciudad de la hipoxia, el lugar con la menor cantidad de oxígeno en el planeta. Claro, es solo un apodo, ya que su nombre real es La Rinconada y se encuentra en Perú. Llegar allí implica escalar más de 5 kilómetros hacia las montañas. ¿Y qué esperabas de la ciudad más alta del mundo? A pesar de su difícil acceso, alberga a muchas más personas que Tristán de Acuña, entre 30 y 50,000. Y mientras que la isla en medio de la nada luce idílica, la ciudad peruana de La Rinconada tiene un aspecto muy diferente. El diseño urbano se caracteriza por residencias de baja altura, donde los servicios esenciales son limitados. La Rinconada carece de un suministro confiable de agua corriente y no cuenta con un sistema de alcantarillado. La comunidad no dispone de un servicio de recolección de basura, lo cual obliga a los residentes a quemar o a enterrar sus desechos. Además, hasta principios de la década de 2000, La Rinconada no tenía acceso a electricidad. La mayoría de las cosas, incluidos los alimentos más esenciales, deben ser traídas desde afuera. A pesar de haber sido originalmente una ciudad minera, en la actualidad ofrece una gama más amplia de actividades para ganarse la vida. Algunas personas se dedican al comercio de comida, ropa, lo que sea, mientras que otras ofrecen servicios, y algunos incluso abren baños públicos.
En términos arquitectónicos, la Rinconada tiene pero muy poco que ofrecer. El patrón es bastante predecible. Chozas de metal corrugado que son inestables y se están oxidando. La elección de materiales está dictada por la practicidad. Estas láminas de metal son las más ligeras y fáciles para que los mineros las transporten al glaciar. Lamentablemente las casas carecen de un aislamiento adecuado, lo que deja a los residentes temblando de frío a pesar de que tienen acceso a lana de oveja locales, la cual es un excelente aislante. Existen viviendas de piedra más resistentes, pero son raras y generalmente están habitadas por mineros más acaudalados. Aunque la arquitectura podría no ser particularmente cautivadora, las vistas sin duda lo son. En casi cualquier rincón de la Rinconada, una mirada hacia arriba revela la Bella Durmiente, un inmenso glaciar que se alza sobre el pueblo. Llegar a la Rinconada es muy difícil. Primero, necesitarás volar al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete en Cusco, Perú. Una vez allí, puedes tomar un tren o autobús a Puno, que está justo al lado del lago Titicaca. Y aquí es donde se complica un poco. La única manera de llegar a la Rinconada es haciendo autostop o buscando un aventón hacia las montañas. Puede haber algunos buses, pero no tienen un horario fijo. Si te animas, puedes alquilar un coche, pero ten cuidado, las carreteras pueden ser bastante accidentadas y complicadas de recorrer. Así que un poco de precaución extra te llevará lejos en esta aventura. A diferencia de Tristán de Acuña, donde adoptaron el dinero en efectivo en la década de 1940, la Rinconada no depende mucho de él. La economía de este lugar se basa principalmente en las minas de oro. Estas están sin vigilancia, no están reguladas y suelen ser peligrosas. Los mineros trabajan durante 30 días bajo un sistema de cachorreo donde en el día 31 se les permite llevar todo el mineral que puedan cargar como forma de pago. La Rinconada no tiene banco, pero cuenta con muchas agencias de envío de dinero que los mineros utilizan para enviarles dinero a sus familias. Aún así, nunca saben cuánto van a poder enviar. El cachorreo no es como un salario regular, es cuestión de suerte. Nuestro próximo destino es Svalbard, un lugar que puede parecer inhóspito debido a su clima. Pero los locales reciben a todos con los brazos abiertos. No se requiere visa si deseas visitar o incluso trabajar allí. Ubicado cerca de la cima del mundo, Svalbard ofrece un encanto único y remoto. La capital, Longyearbyen, alberga una comunidad fascinante diversa, con más de 50 nacionalidades representadas entre sus 2.400 residentes. Incluso podrías ver un oso polar paseando por la ciudad en ocasiones. El espacio habitable es compacto, hay solo una tienda de comestibles y las calles están numeradas en lugar de tener nombres, lo que añade un toque distintivo al pueblo. Longyearbyen también cuenta con un centro universitario con alrededor de 300 estudiantes. Curiosamente, cada alumno debe aprender a usar armas de fuego por seguridad en la naturaleza circundante. Originalmente fue fundada como una ciudad minera, al igual que la Rinconada, pero el enfoque se ha desplazado hacia el turismo. Sin embargo, una tradición peculiar perdura desde sus días de mineros. Tanto los visitantes como los residentes se quitan los zapatos al entrar en hoteles y restaurantes, una práctica nacida de la necesidad de mantener a raya el polvo de carbón. El último destino de hoy es la isla Palmerston, un remoto atalón de coral en las Islas Cook, ubicado a unos 466 kilómetros al noroeste de Rarotonga. El famoso viajero James Cook la visitó el 16 de junio de 1774 y el lugar estaba deshabitado en ese momento a pesar de las tumbas antiguas encontradas allí. Hoy en día la isla alberga a una pequeña población de solo 25 residentes, principalmente descendientes del marinero inglés del siglo XIX, William Masters. Masters llegó en 1863 con 2 esposas polinesias y posteriormente añadió una tercera a la lista. Fue padre de 23 hijos. La pesca es el pilar de la economía local, lo que se asemeja a un modo de vida de subsistencia debido al aislamiento de la isla. Los servicios modernos y de comunicación están disponibles, y aunque no hay aeropuertos, los barcos de carga visitan el sitio periódicamente. Si caminas a través de este pequeño umbral de piedra en Hierápolis, Turquía, podrías no volver con vida. En la antigüedad, la gente creía que era una especie de portal al inframundo. Los romanos entraban llevando toros perfectamente sanos, pero después de unos minutos observaban cómo estos animales colapsaban, como si fueran golpeados por una fuerza misteriosa. Pero lo que es aún más extraño es que no les pasaba nada a las personas. Podían entrar y salir sin problema. Ahora, estudios recientes podrían tener una respuesta para estos sucesos misteriosos, y todo tiene que ver con la estatura de las personas.
La puerta, conocida como Plutonio, nombrada así por Plutón, el dios del inframundo, es una entrada de piedra que conduce a una pequeña cueva de 3 metros cuadrados. Pero el verdadero peligro es lo que ocurre debajo de ella. Hierápolis se encuentra en una zona geológica superactiva y hay una gran grieta bajo la ciudad que emite constantemente dióxido de carbono volcánico, el cual se eleva en forma de neblina visible. Durante el día, el sol disipa el gas. Por la noche, el gas forma una especie de lago de dióxido de carbono en el resguardado suelo de la arena. Al amanecer, debes salir de ahí antes de que sea demasiado tarde. Todo este lugar puede volverse particularmente peligroso para la vida justo antes de que salga el sol, cuando la concentración de dióxido de carbono a unos 40 centímetros sobre el suelo de la arena alcanza el 35%. Eso significa que aves, toros e incluso humanos pueden asfixiarse y fallecer en solo un par de minutos. Pero hay una razón científica que explica cómo los romanos podían salir de allí ilesos. La concentración de dióxido de carbono disminuye rápidamente con la altura. Así que los animales perecían mientras que sus cuidadores, al ser más altos y estar de pie, podían salir caminando y respirar con seguridad. La mayoría de la gente no puede quedarse dentro del fuerte de Vanguard después del atardecer. Este fuerte del siglo XVI, ubicado a unos 235 kilómetros de Delhi, es conocido como uno de los lugares más embrujados de la India. Durante el día, esta zona está llena de visitantes que caminan por la puerta principal de esta antigua y grandiosa ciudad fortificada y exploran las ruinas de templos y palacios. Pero también verán este gran cartel en la entrada que advierte a todos que el acceso está estrictamente prohibido después del anochecer. Probablemente sea porque, por la noche, según los lugareños, se puede escuchar a mujeres gritando y llorando en ese lugar, junto con el sonido de brazaletes rompiéndose y música extraña. Otros han reportado haber visto figuras sombreadas y luces parpadeantes entre las ruinas, e incluso haber olido un perfume extraño flotando alrededor. Yawata no Yabushirazu es uno de los bosques más restringidos de Japón, ubicado en Ichikawa. El bosque en sí tiene un área pequeña, que cubre poco más de 33 metros cuadrados, y es principalmente una densa extensión de bambú mozo. Su ubicación junto a un estacionamiento y edificios modernos lo hace parecer menos intimidante, pero no te dejes engañar por su apariencia. Desde al menos a principios del siglo XIX, se ha dicho que cualquiera que entre en este bosque está destinado a desaparecer y nunca volver a ser visto. Así que tan pronto como llegas, un letrero cerca del bosque te informa sobre su historia y la maldición que se cree que está relacionada con él. Algunos rumores sugieren la espeluznante presencia de un antiguo señor samurái que deambula por allí. Otras leyendas dicen que el bosque oculta un pozo sin fondo lleno de gas venenoso. Ya sea que estas historias sean verdaderas o no, hoy en día el área está rodeada por muros de piedra y la entrada sigue estando estrictamente prohibida. En un valle llamado el Bosque de la Entrada Oscura de Connecticut encontrarás Dudleytown, y definitivamente no deberías entrar. No solo ha sido propiedad privada desde la década de 1920, sino que también es conocido como uno de los lugares más espeluznantes de la Tierra. Este sitio fue colonizado por primera vez a principios de la década de 1740, y muchos de los primeros colonos provenían de la familia Dudley, por eso se le llama Dudleytown. Existe el rumor de que los fundadores del pueblo eran descendientes de Edmund Dudley, un noble inglés que perdió la vida por traición. La leyenda cuenta que esta maldición siguió a la familia Dudley hasta América, cruzando todo el Atlántico. Y se dice que su desgracia es responsable de los fallos en las cosechas, problemas mentales y varios incidentes trágicos ocurridos en el pueblo. Otra vez, son solo rumores, ya que los historiadores no han encontrado evidencia que respalde estas afirmaciones. Aún así, el entorno completamente oscuro y la espeluznante atmósfera tipo Blair Witch que se sentía en ese lugar alimentaron historias de fantasmas en la década de los 80. Esto llevó a numerosos casos de vandalismo en la década siguiente, y debido a eso, los propietarios cerraron el área al público. Este viejo edificio abandonado fue el lujoso palacio de la familia del rey Farouk, quien fue el penúltimo rey de Egipto allá por 1936. Después de que los miembros de su familia fallecieron, el palacio se convirtió en una morgue. Los lugareños dicen que hoy en día todo el lugar es escalofriante e inaccesible.
Algunas personas han reportado ver bombillas parpadeando y sombras que se movían y oían ruidos extraños. Una vez, unos niños entraron y se asustaron horriblemente cuando descubrieron que todas las puertas habían desaparecido repentinamente, dejándolos en completa oscuridad. No tuvieron más opción que comenzar a gritar pidiendo ayuda. Esta isla hawaiana ha estado fuera del alcance de las personas durante más de un siglo. Se llama Niihau y es la isla habitada más pequeña de Hawái, que cubre aproximadamente 180 kilómetros cuadrados. Tiene alrededor de 84 residentes. La isla no tiene servicio de telefonía celular, caminos pavimentados ni líneas eléctricas, solo paneles solares para electricidad. Una sola familia ha sido propietaria de la isla desde 1864, cuando un granjero escocés la compró por $10,000, lo que hoy serían alrededor de $250,000. La isla ha permanecido en la familia y pasó a sus descendientes, los Robinson. Desde entonces, la han mantenido privada, por lo que el acceso está restringido y básicamente es solo por invitación. Los túneles de Elchtal son una red de aproximadamente 2,000 enigmáticos pasadizos subterráneos que se encuentran en Europa Central, especialmente en Austria y Baviera. Estos túneles suelen ser estrechos, a menudo con el ancho suficiente como para que pase una persona a la vez, y se cree que datan de la Edad Media, al menos del siglo XII. Lo que realmente desconcierta sobre estos túneles es su propósito. A pesar de mucha investigación, nadie sabe realmente por qué fueron construidos. Existe la teoría de que se usaban para almacenamiento, pero dado que muchos de ellos están por debajo del nivel del agua y ocasionalmente se inundan, eso no parece muy práctico. Estos túneles tienen secciones muy estrechas, casi claustrofóbicas, y caídas repentinas, así que tampoco sirven demasiado como rutas de escape, escondites ni como sitios con propósitos espirituales. Para hacer las cosas aún más misteriosas, hay una completa ausencia de artefactos, lo que dificulta aún más a los investigadores averiguar para qué eran realmente estos túneles. Desde 2019, las personas aventureras pueden ser arrestadas si intentan escalar esta roca. Uluru, también conocido como Ayers Rock, está prohibido porque ahora se considera un sitio sagrado para las comunidades del lugar. Pero el hecho de que también sea muy peligroso probablemente jugó un papel importante en la decisión de cerrarlo a los visitantes. Esta roca tiene una altura de 348 metros, lo mismo que un edificio de 80 pisos. La subida a la cima puede ser muy resbaladiza, y las altas temperaturas, que pueden alcanzar los 47 grados en verano, han llevado a que algunos fallezcan por deshidratación y problemas relacionados con el calor. Algo aún más espeluznante ocurre en la cima de la roca justo después de las tormentas. Cuando llueve, pequeños crustáceos parecidos a renacuajos conocidos como camarones escudos eclosionan en charcas temporales y piscinas naturales en la cima del Uluru. Estas criaturas de apariencia extraterrestre miden unos 7 centímetros de largo y esparcen sus huevos superresistentes por todas partes. Cuando llega suficiente lluvia de verano, eclosionan y se desatan, alimentándose de microorganismos y bacterias en el agua. Aún no está claro cómo estas extrañas criaturas terminan en los efímeros charcos de la cima del Uluru, pero la explicación más probable es que sus huevos podrían llegar allí con el viento. Apuesto que has oído hablar del Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, hay un hermano menos conocido que podría ser incluso más inquietante. El Triángulo de Bridgewater, ubicado en Massachusetts, es un pequeño pero intenso punto de actividad paranormal. El criptozoólogo Loren Coleman acuñó el término en 1983 para describir esta zona de 520 kilómetros cuadrados que abarca puntos tenebrosos en Abington, Rehoboth y Freetown. Dentro de sus fronteras se encuentran numerosas localidades, incluido Bridgewater, del cual toma su nombre. Para aquellos lo suficientemente valientes como para explorarlo, incluso hay una guía disponible que detalla los lugares más espeluznantes de la región. Puedes comenzar tu viaje con la cueva del rey Felipe en Norton. La leyenda cuenta que el líder Wampanoag Metacomet, también conocido como el rey Felipe, solía pasar tiempo allí durante su épica rebelión contra los británicos en el siglo XVII. Y ahora algunos valientes juran haber visto luces fantasmales y escuchado tétricos tambores en la cueva. Pero si la casa de fantasmas no es lo tuyo, ¿qué tal explorar el pantano Hockomock en el Triángulo de Bridgewater?
La gente afirma haber visto de todo, desde pie grande hasta aves gigantes y serpientes alrededor del lago. Y también hay rumores de fuegos fantasmales y luces espectrales que te mantendrán alerta. Es algo así como una fiesta paranormal. Y si prefieres los relatos espeluznantes de la vida real, tienes que darte una vuelta por la Piedra de la Soledad en Bridgewater. Escondida junto al río Nunkatesset, esta piedra guarda una historia inquietante que se remonta al siglo XIX. Un ministro talló un poema misterioso en ella y con el tiempo se ha convertido en un punto de interés para cazafantasmas y aficionados a la historia por igual. Ubicada en Australia, la estancia Montecristo puede parecer una encantadora casa por fuera, pero las apariencias engañan. Detrás de sus puertas cerradas se esconde una historia siniestra que la ha llevado a ser conocida como la casa más embrujada de Australia. Originalmente le pertenecía a Christopher Crowley, quien hizo su fortuna con el Hotel Railway en Yuna. Acontecimientos oscuros ocurrieron dentro de los muros de la estancia Montecristo. La familia Crowley residía en la mansión de estilo victoriano tardío situada en la cima de una colina con vista al pueblo. La tragedia golpeó con la muerte de Christopher en 1910 y su esposa Elizabeth en 1933. Tras la partida de la familia en 1948, la casa cayó en el abandono y se deterioró. Más tarde, la familia Ryan compró la casa y trabajó para restaurarla, pero descubrieron que no estaban solos. Sucesos extraños como el comportamiento raro de los animales y encuentros con luces misteriosas y figuras fantasmales hicieron que los Ryan creyeran que la casa estaba embrujada. La leyenda dice que al menos 10 espíritus deambulan por los pasillos de la estancia Montecristo. Puedes elegir entre una variedad de fantasmas en la casa embrujada. Un niño pequeño que fue arrojado por una enfermera por las escaleras, una sirvienta que cayó desde un balcón o un mozo de cuadra que falleció trágicamente en un incendio. El espíritu más activo es el del hijo del cuidador, quien fue encontrado encadenado junto a su madre fallecida y permaneció encadenado durante 4 décadas. Actualmente, la casa funciona como un bed and breakfast, ofrece cena y un recorrido de fantasmas que detalla su oscura historia. Los huéspedes más valientes tienen la opción de quedarse a pasar la noche en la tenebrosa residencia. Ubicada en el pintoresco pueblo de St. Francisville, cerca de Nueva Orleans, la plantación Myrtles es una mansión histórica con una veranda de 38 metros y un vestíbulo majestuoso adornado con una magnífica lámpara de araña de cristal francés. La mansión tiene un oscuro pasado, ya que 10 personas han perdido la vida dentro de sus paredes. Como resultado, ha habido numerosos informes de avistamientos de fantasmas, incluida la infame Chloe, una figura espectral que lleva un característico turbante verde y que atormenta a los visitantes en sus habitaciones. Otros fantasmas reportados incluyen a una niña que mira a través de una ventana, un niño que salta en las camas, un soldado, una sacerdotisa vudú y el fantasma de un propietario anterior. A pesar de su reputación como la casa más embrujada de Estados Unidos, la plantación Myrtles, al igual que la estancia Montecristo, ahora funciona como un encantador bed and breakfast de 21 habitaciones. Los visitantes pueden realizar recorridos de fantasmas durante el día u optar por las populares y escalofriantes visitas nocturnas. Además, un restaurante ubicado en la propiedad les ofrece a los huéspedes cocina fresca con ingredientes regionales. Originalmente construido en 1824, el teatro de ópera en forma de herradura de estilo italiano ubicado en San Juan, Puerto Rico, ha sido un elemento destacado en el paisaje cultural de la ciudad durante más de un siglo. A pesar de los rumores de sucesos paranormales, el Teatro Tapia es una visita obligada debido a su distintiva belleza arquitectónica. Según la leyenda, el teatro está embrujado por 2 figuras fantasmales. Una es una mujer con un vestido rojo que aparece en el palco 105 y desaparece, mientras que la otra es una actriz que trágicamente se cayó del escenario en el siglo XIX y se dice que actúa para audiencias invisibles antes de desvanecerse. Se cuenta que su fantasma deambula por el teatro, cantando en el escenario y haciendo que las puertas se cierren de golpe tras bastidores. Aunque estos cuentos fantasmales no pueden ser confirmados, los 200 años de historia del teatro dejan espacio para la especulación. El Castillo de Buena Esperanza es el edificio más antiguo de Sudáfrica. Construido entre 1666 y 1679 por soldados y marineros. Su principal propósito era proteger a las personas que vivían allí, pero al parecer se convirtió en un lugar que asusta a todos los que lo visitan. Podrías decir que es solo imaginación y que no hay nada paranormal en este lugar, pero aquí está el asunto. Muchas personas afirmaron haber oído voces y pasos en la mazmorra. Además, se dice que la campana del campanario a veces suena.
Pero realmente no es posible que la campana suene, ya que la torre fue tapiada hace siglos. Sin embargo, hay una leyenda que explica el misterioso repique. Se dice que un soldado saldó cuentas con la vida allí y debe ser su fantasma el que hace sonar la campana. Pero espera, se pone aún más espeluznante. Hay un perro negro fantasmal que disfruta asustando a la gente, un hombre alto y brillante que salta de los muros, e incluso una dama del siglo XVIII que todavía recibe a importantes invitados. Hoy en día, el castillo es un museo militar y un lugar para ceremonias tradicionales. El sitio está lleno de secretos no revelados que esperan ser descubiertos. Conocido como el Gigante del Valle de Loira, este castillo francés es realmente impresionante. Tiene 7 pisos, 204 habitaciones, numerosas galerías de retratos e incluso su propia ópera que alberga a 200 personas. Construido originalmente como una fortaleza en el siglo XI, incluso recibió visitas de la realeza. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Aparentemente, el lugar está embrujado por la Dama Verde. Se dice que es la hija ilegítima del rey Carlos VII, y su historia terminó trágicamente en el siglo XV cuando su esposo la mató por engañarlo. La gente afirma haber visto su figura fantasmal en la torre de la capilla luciendo su característico vestido verde con ojos huecos y terroríficos y sin nariz. Algunos incluso dicen haber escuchado sus lamentos por todo el lugar. Ahora este castillo se ha convertido en un hotel lujoso que organiza eventos geniales como ferias. Pero si eres lo suficientemente valiente como para pasar una noche allí, las habitaciones son espléndidas. Entra en la antigua Posada del Carnero, un lugar donde la oscuridad acecha en cada rincón y los espíritus del pasado nunca descansan. Susurros resuenan a través de los pasillos, acompañados por el sonido de pasos distantes y la inexplicable sensación de dedos helados rozando tu piel. Las sombras danzan a la luz parpadeante de las velas, proyectando formas espeluznantes en las antiguas paredes adornadas con siniestros símbolos de un tiempo olvidado. Mientras te adentras más en la posada, la temperatura baja drásticamente y te envía un escalofrío por la columna que ninguna cantidad de capas puede calentar. Se dice que las apariciones fantasmales que recorren los pasillos son almas perdidas que buscan venganza o no pueden pasar al siguiente reino. En la habitación del obispo, la más embrujada de todas, la energía opresiva es asfixiante, como si las mismas paredes se te vinieran encima. Pero a pesar del abrumador sentimiento de miedo y pavor que impregna a la posada, hay quienes son atraídos por su oscuridad como polillas a la llama. Buscan el peligro de encontrarse con lo desconocido y la emoción de sentir la presencia de lo sobrenatural de cerca y en persona. Si eres fanático de Dra. Sandra Lee, especialista en piel, probablemente estés al borde de un ataque de nervios en este momento, ansioso por exprimir cada pequeño punto negro de los contornos de tus labios. Pero esto en realidad es una formación montañosa que puedes encontrar en Garb, Sudán. Saber eso quizá lo hace aún más escalofriante, porque parece que la grieta en el medio está tragándose todo a su alrededor. Este escenario de agujero negro nos trae a la mente nuestra próxima parada, la isla Vostok. Este espeluznante lugar es un atolón de coral de 24 hectáreas situado en el suroeste del Océano Pacífico, aproximadamente a 640 kilómetros al noroeste de Tahití. Si la buscas en Google Earth hoy, parece como si hubiera sido completamente oscurecida, lo que ha generado todo tipo de teorías descabelladas. La gente sigue diciendo que este lugar es una base ultrasecreta o incluso una isla ficticia directamente sacada de Lost. Pero lo que vemos aquí es, de hecho, solo un denso y oscuro bosque verde compuesto por árboles pisonia. Como nadie vive allí y casi nadie la visita, la isla está prácticamente intacta por los humanos. Esta enorme estrella o mandala se encuentra justo afuera de Beatty, Nevada. Ha dejado a Internet completamente desconcertada, con gente tratando de descifrar si es evidencia de algún tipo de actividad extraterrestre. Para añadir al misterio, este lugar está justo al lado del campo de pruebas de Tonopah, también conocido como la famosa Área 52. A pesar de lo espeluznante que parece, probablemente solo sea uno de los miles de círculos de cultivo que se volvieron famosos después de la llegada de Google Earth.
Esta formación en espiral aquí también está ubicada en Nevada, y definitivamente parece otro escalofriante círculo de cultivos. Pero las cosas se vuelven aún más extrañas si usas la opción de Street View. A medida que te acerques más y más, notarás que está compuesta por rocas cuidadosamente ordenadas. Este laberinto, por así decirlo, es parte de un museo al aire libre situado en el pueblo fantasma de Rhyolite. Y si eso no es suficientemente espeluznante, mira alrededor y verás a docenas de hombres inquietantes con capas blancas. A pesar de su apariencia realista, estas siluetas son en realidad estatuas de una instalación creada por un artista belga en los años 80. Más extraño que tropezar con un gran círculo en el suelo es encontrar un montón de ellos. Nuestra próxima ubicación, en Wyoming, está llena de peculiares estructuras circulares hasta el punto en que es difícil contarlas todas. Durante el siglo XX, este estado de Estados Unidos pasó de una economía agrícola a una industrial, dominada por la extracción de petróleo, gas y carbón. Por lo tanto, es probable que estos círculos sean restos de una granja de tanques. Me refiero a los lugares donde solían ubicarse los tanques de almacenamiento de petróleo. Si quieres evitar pesadillas, te recomiendo enormemente no buscar el mausoleo de Emil Becker en Polonia. Si llegas a encontrarlo con el modo Street View, prepárate para enfrentarte a un lugar abandonado con la escultura más aterradora que existe. ¡Qué escalofríos! Manteniéndonos en el lado espeluznante, dirijámonos a un rincón aislado de Kazajistán, donde puedes encontrar un pentagrama grabado en la superficie de la Tierra. Esta formación es enorme. Mide aproximadamente 366 metros de diámetro. Antes de que saltes a conclusiones sobre que esta formación esté relacionada con alguna forma de adoración a una deidad del submundo, vale la pena señalar que el pentagrama resulta ser el contorno de un parque diseñado en forma de estrella. La forma de estrella está marcada por carreteras, que ahora están bordeadas de árboles, lo que hace la forma de estrella aún más distintiva en las fotos aéreas. Puedes divisar este peculiar símbolo desde bastante distancia. A primera vista, incluso podría parecer un alfabeto de otro mundo, como si una civilización altamente inteligente estuviera tratando de enviarnos un mensaje de alerta. Pero este misterio ya fue resuelto. Estamos en de Hoogevelde, un parque nacional neerlandés situado en la provincia de Gelderland. Y estas líneas son, de hecho, parte del logo del parque. Busca estas coordenadas para encontrar lo que parece ser una formación terrestre sacada de un paisaje extraterrestre o quizá de una escena de Avatar. Este sitio, situado en Mongolia Interior, China, se cree que es una mina de granito. Pero es un poco misterioso porque presenta un tono azul tan llamativo en Google Earth. Si lo revisas en Microsoft Bing Maps, por ejemplo, la misma ubicación aparece en un tono mucho más natural. En el interior de Australia se encuentra un geoglifo masivo conocido como Hombre de Marie. Descubierto a finales de los 90, parece representar a un hombre indígena australiano cazando con un boomerang o palo. La figura se extiende por más de 3 kilómetros de longitud y cerca de 2,5 kilómetros de ancho. Tiene profundas zanjas talladas en el suelo, lo que añade complejidad a su formación y origen. A pesar de los esfuerzos para descubrir su propósito, su origen sigue siendo un misterio. Esto es el aliento del desierto, ubicado en el Sahara. Como muchas de las cosas que has visto en este video, esta formación también generó especulaciones sobre si fue creada por seres extraterrestres, pero una rápida búsqueda en Google aclara este misterio. Resulta que esto es una instalación artística que fue creada por un grupo de 3 artistas griegos allá por 1997. Se esforzaron al máximo.
ya que movieron alrededor de unos grandiosos 26,000 metros cuadrados de arena. Incluso crearon una gran piscina en el medio de ella. Egipto aún guarda muchos misterios, y puedes explorarlos por ti mismo con Google Earth. Así es como algunas personas se toparon con esta llamativa meseta de forma triangular e inmediatamente saltaron a la conclusión de que habían descubierto una pirámide oculta. Sin embargo, los expertos rápidamente desvanecieron sus esperanzas. Creen que no hay una explicación plausible para que exista una pirámide en esta área, ubicada a 13 kilómetros al oeste del borde del Valle del Nilo en el Alto Egipto. Este descubrimiento probablemente no sea más que una colina que ha sufrido los efectos de la erosión, combinada con una fuerte dosis de pensamiento deseoso. En algunos casos, la propia naturaleza es responsable de crear esculturas aterradoras, como el guardián de las tierras baldías en Alberta, Canadá. Si lo observas desde arriba, notarás no una, sino dos cabezas humanas emergiendo del paisaje. Estos seres gigantescos fueron esculpidos por la erosión del agua de lluvia en capas de suelo rico en arcilla. Irónicamente, las estructuras adicionales hechas por el hombre dan la impresión de que éste está usando audífonos con cable. Parece que los desiertos son un lugar clave para descubrir imágenes extrañas en Google Earth, así que nuestra próxima parada es China. En el desierto de Gobi te toparás con líneas blancas en zigzag que parecen algo aleatorias. El primer desafío para los expertos de sillón fue descifrar de qué estaban hechas estas estructuras. Es difícil determinar si están pintadas o excavadas en el paisaje. Todavía hay mucho de especulación al respecto en Internet, pero la explicación más plausible es que esta estructura sea utilizada para calibrar satélites. De esta manera, las cámaras de los satélites pueden enfocarse en estas grandes cuadrículas para orientarse en el espacio. Echa un vistazo a este avión intacto que parece haberse hundido en el océano cerca de la isla de Crooked, Bahamas. Algunos videos virales afirman que es un avión estrellado perteneciente al infame Pablo Escobar. La realidad es que algo que reposa en el fondo del océano no puede ser tan visible, por lo que es más probable que se trate de un avión que estaba volando cuando Google capturó estas imágenes. Sin embargo, existe una fuerte creencia de que Pablo Escobar sí tuvo un avión que se estrelló cerca, pero fue en otra parte de las Bahamas conocida como Cayo Norman. Aún puedes localizarlo en las aguas turquesas poco profundas. Solo busca avión hundido de Cayo Norman y ahí está. Si estás convencido de que los extraterrestres ya están entre nosotros, entonces adelante. Ingresa a estas coordenadas en Google Earth. Explora el área usando Street View y... ¡Wow! ¿Qué es eso? Por supuesto, no estamos hablando de visitantes de otros planetas, pero esta sombra de una gigantesca criatura aún me pone los pelos de punta. Resulta que es simplemente una persona cargando una de esas cámaras de Street View de 360 grados escondida en una mochila de excursionista. Así que, oye, si echas un buen vistazo a Google Earth, podrías tropezar con más de estos seres de cuello alargado caminando alrededor del mundo. La estructura de Richat es una formación gigante en el Sahara que luce exactamente como un enorme ojo de buey. Es tan amplia que se la puede ver desde el espacio. Incluso la CIA se interesó en ella. En 1975 planearon un sobrevuelo para buscar anomalías geomagnéticas. Los hallazgos aún están clasificados. Quizás las teorías sean verdaderas y este lugar realmente sea la ciudad perdida de la Atlántida. Se supone que la Atlántida se hundió bajo las olas, pero descubrimientos recientes nos están señalando una dirección diferente. Esta es una historia antigua que se remonta a tiempos muy lejanos, y Platón fue el primero en mencionarla. El lugar tenía abundante vegetación y una estructura curiosa. 3 círculos concéntricos de tierra que rodeaban 2 círculos de agua.
Dos citas claves de los escritos de Platón sugieren que la Atlántida podría no haber sido una isla típica en medio del océano. Además, tenía una gran influencia de África y Europa, lo que desafía la idea de que se encontraba en el Atlántico. Resulta que el ojo del Sahara y la Atlántida se parecen. Cuando los astronautas vieron el ojo del Sahara desde arriba, al principio sospecharon que era el cráter de un impacto de meteorito, pero los anillos de la estructura coinciden con la descripción de la disposición de la Atlántida. Más importante aún, el Sahara no siempre fue un desierto. Pasó de ser una región tropical a un desierto hace unos 11.000 años. Los investigadores encontraron evidencia de un río masivo llamado Tamanrasset que podría haber sustentado a una comunidad. Este fluía hacia la estructura de Richat, lo que coincide con la descripción de Platón. La vida marítima transsahariana atravesó el Sahara hace 50 a 100 millones de años. Se cree que el mar destruyó la Atlántida hace unos 11.500 años, probablemente debido a un rápido aumento del nivel del mar causado por el fin de la era glacial. Las imágenes del World View de la NASA muestran patrones consistentes con esta teoría. Esos anillos concéntricos podrían ser la clave para desvelar los secretos de la evolución de nuestro planeta a lo largo de millones de años. Están formados por la erosión en capas de roca resistente, lo que crea un escalofriante patrón de crestas y surcos. El pico central se alza orgulloso a 400 metros. La parte central sufrió una remodelación significativa debido a la erosión y reveló una estructura similar con un pico elevado. A diferencia de los cráteres de impacto, el ojo del Sahara destaca por su sorprendente equilibrio y simetría. Algunos dicen que es consecuencia de un levantamiento rocoso esculpido por el viento y el agua. Otros piensan que se trata de un antiguo anticlinal erosionado para revelar su gloria concéntrica. Luego está la teoría del diapiro salino, que sugiere que la flotabilidad de sal esculpió esta belleza. Las técnicas de datación han demostrado que se formó hace 541 a 252 millones de años, más o menos 1 millón. Herramientas antiguas están dispersas alrededor de los anillos exteriores de la estructura cerca de los lechos de los ríos. También se han observado algunas herramientas de piedra más antiguas en las mismas zonas. A pesar de ello, aunque se han encontrado algunas puntas de lanza del período neolítico en el lugar, no hay muchos indicios de que las personas vivieran allí en aquel entonces. Parece que la zona era utilizada para actividades de corto plazo como la caza y la fabricación de herramientas. Existen otros misterios sobrenaturales que acechan nuestro mundo. Un enigma se encuentra en Noruega. El ominoso fenómeno de las luces de Haltdalen ha logrado confundir a los científicos. Este valle tiene una amplitud de 15 kilómetros. Es bastante aislado, pero una peculiar caja azul se ubica en lo alto de la colina, equipada con cámaras que escanean el valle. La inquietante saga comenzó en los años 80, cuando el cielo nocturno sobre Haltdalen estalló con bolas de fuego ardientes, un espectáculo recurrente que helaba la espalda de quienes lo presenciaban. No se trató de un suceso efímero, al contrario, se convirtió en algo habitual. Los atemorizados lugareños reportaron encuentros con estos fenómenos luminosos inexplicados, algunos de los cuales sucedieron cerca de sus hogares. La inquietud se propagó como un reguero de pólvora. En su punto máximo hubo alrededor de 20 avistamientos cada semana. El fenómeno se abrió paso en periódicos, revistas y medios de comunicación de todo el mundo. Pronto la gente acudió en masa al valle con la esperanza de ver las luces por sí mismos. En 1984, expertos se unieron a la controversia, armados con instrumentos sofisticados como magnetómetros, radiómetros y otros ómetros. Lo que encontraron fue algo que desafiaba a la comprensión. Luces que no tenían ningún tipo de explicación. Algunas se movían a un ritmo pausado, mientras que otras se desplazaban por los cielos a una asombrosa velocidad de 30.000 kilómetros por hora. La gente intentó explicar el origen de estas luces. Aviones, reflejos distantes, rayos en bola, satélites, planetas, meteoros, pero la velocidad y el modo en que éstas se movían descartaban todas esas teorías. Nos estamos acercando lentamente a otro lugar misterioso. Este es el lago subglacial más grande entre los 675 lagos conocidos de la Antártida. Podría esconder formas de vida desconocidas fácilmente. Este está debajo de la capa de hielo del este de la Antártida. Sumérgete a unos 40 kilómetros bajo el hielo y allí lo verás. El lago Vostok,
situado a 487 metros bajo el nivel del mar. Este lago mide 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho en su punto más ancho. Con una profundidad promedio de 430 metros, también es el sexto más grande del mundo por volumen. Es como una ciudad submarina con columnas altas y cuencas profundas. El lago secreto fue descubierto en 1993, sin embargo, había estado esperando ser encontrado allí durante más de 2000 años. En ese tiempo acumuló antiguos secretos. En 2012, los científicos perforaron a través del hielo y crearon el núcleo de hielo más largo jamás hecho. Lo hicieron hasta alcanzar la superficie del lago. En 2013 trajo un giro inesperado cuando las tranquilas aguas estallaron durante la extracción de un núcleo de hielo, mezclándose con los fluidos de perforación. Luego obtuvieron una muestra de agua prístina en el 2015. Algunos creen que podrían existir formas de vida desconocidas hasta ahora en ese lugar, ya que es una reserva de agua fósil que ha permanecido intacta durante millones de años. Esto podría ser muy parecido a los supuestos océanos cubiertos de hielo en lunas como Europa y Encélado. Todo comenzó con una teoría en el siglo XIX que sugería agua dulce acechando bajo las capas de hielo antárticas. Luego, en 1959, los sondeos sísmicos insinuaron la existencia de un lago subglacial y, para los 90, los datos de satélite confirmaron la existencia del lago Vostok. Pero este no está solo. En el 2005, científicos encontraron una isla en medio del lago. Luego, dos lagos más pequeños se unieron a la fiesta. Los profesionales sospechan que una red secreta de ríos subglaciales podría conectar estos lagos. Muy lejos de la Antártida, en Venezuela, el relámpago del Catatumbo presenta un siniestro espectáculo de luces en la unión del río Catatumbo y el lago de Maracaibo. Este inquietante fenómeno de relámpagos sucede alrededor de 140 a 160 noches al año. Dura unas 10 horas al día y puede destellar hasta 280 veces en una sola hora. La frecuencia de este espectáculo de relámpagos cambia con las estaciones y de año a año. Hubo un receso de enero a marzo en el 2010, lo que causó un poco de preocupación por su posible desaparición permanente. A medida que se pone el sol, los vientos del este comienzan a aumentar su velocidad. Este viento fuerte se llama corriente en chorro de bajo nivel nocturna, como la que puedes ver en las grandes llanuras de América del Norte. Estos vientos traen humedad, principalmente del Caribe y del propio lago. Este aire húmedo golpea las montañas altas de las cordilleras, lo que causa la formación de tormentas eléctricas sobre estas. Gracias a la situación continua de los vientos, aparecen más tormentas a medida que avanza la noche. Este patrón se repite a sí mismo. Es por eso por lo que esta área tiene el mayor índice anual de relámpagos del mundo. El próximo lugar que los científicos no pueden explicar está en China. Se trata de las cuevas de Longyou. Tienen techos altos e inclinados y columnas sólidas. El sitio permaneció oculto durante siglos. Estas cavernas están hechas por el hombre, construidas hace alrededor de 2000 años. Decidieron revelarse solo en los 90. Los agricultores locales drenaron algunos estanques y descubrieron 5 enormes cavernas. Una excavación adicional expuso otras 19 cuevas más pequeñas. Estas variaban desde 18 hasta 34 metros de ancho y de 8 a 18 metros de altura. Los arqueólogos encontraron reliquias históricas del reinado del emperador Xuan de Han que datan de hace más de 2000 años. ¿Cómo sobrevivieron estas cuevas durante más de 2 milenios sin desmoronarse? No hay registros antiguos que expliquen la forma en que fueron creadas. Las paredes muestran marcas de cincel, lo que insinúa algún tipo de acción de cincelado capa por capa. Pero el proceso exacto de construcción sigue siendo un enigma. La Antártida alguna vez fue una tierra verde llena de dinosaurios, pero ahora es un continente congelado más grande que los Estados Unidos y que no pertenece a nadie. No es difícil encontrarla, estés donde estés, solo ve hacia el sur hasta llegar a la gran tierra helada en el polo sur de nuestro planeta. Se encuentra dentro del Círculo Antártico y es la masa de hielo más vasta de la Tierra. El continente es más grande que los Estados Unidos e incluso que toda Europa. Sin embargo, la Antártida fue descubierta oficialmente hace poco. Hasta 1820 los científicos no conocían su existencia. Tras el descubrimiento pasaron otras 2 décadas para confirmar que era un continente completamente nuevo y unas pocas décadas más para decidir un nombre.
Anti significa lo opuesto, por lo tanto, Antártida significa literalmente lo opuesto al Ártico. Incluso antes de que los científicos descubrieran el territorio, los antiguos griegos ya teorizaban que debía existir un continente en el sur para equilibrar al Ártico en el norte. Además, algunos científicos que estudiaron las obras de arte y la historia oral polinesia creen que los polinesios encontraron el continente más de un milenio antes que los europeos. De todos modos, hoy todos conocemos esta tierra helada del Polo Sur. Debido a su ubicación, solo existen dos estaciones allí, verano e invierno, y ambos duran 6 meses. En verano es un poco más cálido y el continente vive en pura luz del día, y en invierno está oscuro las 24 horas. El 98% de la Antártida es hielo. Este continente almacena el 60% del agua dulce del planeta, y sin embargo, a pesar de todas esas reservas de agua, la Antártida es el desierto más grande del mundo. Por definición, un desierto es un área con poca vegetación y poca nieve o lluvia. La presencia de arena no es una condición necesaria aquí, aunque el continente sí tiene algo de arena e incluso dunas. También recibe mucho viento. La Antártida es el continente más ventoso de la Tierra, y las velocidades del viento pueden superar los 300 km por hora, más que un huracán. La poca nieve que recibe la Tierra nunca se derrite, solo se acumula con el tiempo durante siglos y milenios. Por lo tanto, hay una capa de hielo gruesa y sólida. Esto hace que la Antártida esté llena de secretos ocultos. Hay todo un mundo nuevo bajo su hielo. Por ejemplo, hay muchas montañas en el continente que miden alrededor de 2.700 metros de altura. Más que 3 Burj Khalifas apilados uno encima del otro, que actualmente es el rascacielos más alto del mundo. Pero no vemos todas esas montañas porque están ocultas bajo una capa de hielo que tiene casi 5.000 metros de espesor. También hay un lago allí debajo de 3.350 metros de nieve. Es el lago Vostok, nombrado así por la estación de investigación Vostok, bajo la cual se encuentra. Originalmente era solo una hipótesis. Hace más de un siglo, un científico sugirió que la enorme presión creada por toneladas de hielo podría disminuir el punto de fusión del hielo en las capas más bajas, creando agua líquida que podría formar un lago. No demostró sus ideas en vida, pero otros continuaron su trabajo y confirmaron que esta teoría era cierta. También hay un cañón en la Antártida, oculto bajo enormes masas de nieve. Es más profundo que el Gran Cañón de Arizona. Existe una cadena montañosa que divide al continente en dos partes, la Antártida Oriental y la Antártida Occidental. La parte occidental del continente está experimentando temperaturas más altas y está comenzando a derretirse. Si la Antártida Occidental se derrite y libera su agua acumulada, elevará el nivel medio del mar en aproximadamente 5 metros. Esto será suficiente para que algunas ciudades del mundo desaparezcan por completo. Probablemente la primera en convertirse en un mundo acuático será la capital de Tailandia, Bangkok, que está solo a 1,5 metros sobre el nivel del mar. Luego será el turno de Ámsterdam en los Países Bajos, seguida por la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam, Cardiff en el Reino Unido y Nueva Orleans en los Estados Unidos. Se realiza mucho trabajo en la Antártida y la gente reside allí durante muchos meses para estudiar los misterios del continente. Con el paso de los años, incluso algunos niños nacieron allí. Pero no es un país y la Tierra no le pertenece a nadie. Está gobernada por el Sistema de Tratado Antártico, un acuerdo de investigación pacífica y de colaboración que suspende todas las reclamaciones territoriales. Fue firmado por primera vez por 12 naciones y ahora cuenta con 59 partidos, la mitad de los cuales tienen poder de decisión. El continente está ocupado durante todo el año por investigadores de todo el mundo. Allí viven alrededor de 5.000 personas en verano y 1.000 en invierno. Sin embargo, nadie reside permanentemente ahí. La gente va y viene y los científicos se turnan para trabajar. La temperatura promedio anual es de 34 grados bajo cero, pero hubo un tiempo en el que la Antártida era tan cálida como Melbourne, Australia, hoy en día. Fue hace unos 50 a 40 millones de años, pero el continente tenía bosques verdes y animales que vagaban por su tierra disfrutando del sol en un ambiente de 17 grados centígrados. Eso fue antes de los pingüinos. En nuestra era hace tanto frío que ni siquiera encontramos árboles o arbustos en la Antártida, solo nieve. Las únicas plantas que pueden prosperar en temperaturas tan extremas son los líquenes, los musgos y las algas. Las personas tampoco pueden soportar estas condiciones de congelación durante periodos prolongados de tiempo, por lo que el continente nunca ha tenido una población indígena. Bueno, eso si no contamos a los pingüinos, focas, ballenas y algunos otros tipos de aves que viven allí ahora.
La fauna de la Antártida es la más escasa y menos diversa del planeta, porque solo algunos organismos pueden resistir sus duras condiciones y porque no se permite llevar allí especies no nativas. Por lo tanto, si decides viajar a la Antártida con tu gato, bueno, no puedes. No soy yo quien hace las reglas, pero las pocas especies que viven en el Polo Sur realmente se han adueñado del lugar. No hay más de 5.000 personas allí y alrededor de 20 millones de pingüinos. Son una especie de colonos, aunque los primeros ancestros de los pingüinos vivían en Australia y Nueva Zelanda. Todavía existen algunas especies de pingüinos allí, incluyendo el pingüino más pequeño del mundo que mide solo 30 centímetros de altura. Sin embargo, la mayoría de los pingüinos emigraron a la Antártida en algún momento, posiblemente atraídos por la mayor cantidad de comida posible. No es el frío lo que les hizo querer la Tierra. Resulta que la mayoría de los pingüinos abandonan el continente cuando acaba el verano. Los únicos que permanecen allí son los pingüinos emperadores macho y lo hacen para proteger y mantener calientes los huevos que dejaron sus parejas. Pero ¿a dónde van todos los demás pingüinos? Al principio, incluso para los científicos, era un gran misterio. Pero luego ataron pequeños dispositivos de localización a las patas de algunos de estos animales y lo descubrieron. Los pingüinos van a vivir en los océanos del sur mientras hace demasiado frío en la Antártida. Ninguno de ellos llega a tierra durante medio año hasta que regresan al continente. Cuando vuelven es cuando esos huevos que dejaron a cargo de los pingüinos machos comienzan a eclosionar, y así las familias de pingüinos pueden estar juntas finalmente. Los pingüinos comen diferentes peces y el océano está lleno de ellos a pesar de su temperatura fría. En algunas zonas el agua puede alcanzar temperaturas bajo cero debido a su salinidad, pero los peces no se congelan allí porque tienen proteínas anticongelantes en su cuerpo. También hay alrededor de 1 millón de focas en la Antártida. A ellas también les gusta el pescado y pueden contener la respiración debajo del agua durante 2 horas. Ven mucho mejor bajo el agua que en la luz del día y también usan sus bigotes para localizar alimentos. Sus orificios de respiración en el hielo pueden congelarse mientras las focas están fuera y deben usar sus dientes para hacer uno nuevo. Incluso pueden dormir bajo el agua y luego volver a la superficie de vez en cuando para tomar aire sin despertarse. Eso es algo que me encantaría hacer. Las noches pueden durar 24 horas aquí. Las calles no tienen nombres y algunos dicen que hay más osos polares que humanos. También está prohibido tener gatos y si logras llegar aquí, se espera que te quites los zapatos al entrar a un restaurante o un museo. Svalbard es un grupo de islas noruegas que se encuentran en las profundidades heladas del Ártico y es uno de los lugares más cercanos al Polo Norte donde pueden vivir las personas. La visita requiere mucho planeamiento. Necesitarás una visa, ropa para un clima extremadamente frío y un experto local que te guíe por la naturaleza salvaje. ¿Por qué no gatos? Porque se consideran una especie invasora que puede dañar la delicada fauna silvestre, en especial las aves, que no tienen idea de cómo defenderse de estos pequeños felinos. No hay nombres para las calles, solo números. Esta era la costumbre hace tiempo, cuando la región estaba llena de mineros y querían hacer las cosas simples. Podrías ver que ofrecen pantuflas cuando entras a un establecimiento para las personas que quieren quitarse los zapatos. Esto también se basa en una antigua práctica de cuando la gente se quitaba los zapatos de la calle para evitar ensuciar el interior. Estas islas también albergan la impenetrable bóveda global de semillas. La construcción debe mantenerse en condiciones prístinas dado que alberga alrededor de 1 millón de muestras de semillas de plantas en caso de que algo malo le ocurra a nuestro planeta y necesitemos reconstruir nuestro hábitat natural. La bóveda de plantas fue construida muy profundo dentro de una montaña y a más de 120 metros sobre el nivel del mar. También está diseñada para resistir terremotos muy fuertes. No se permite la entrada, pero algunas visitas guiadas llevan a las personas muy cerca de sus puertas. Una vez que llegues a esta isla en el Pacífico Sur, puedes reclamar un pedazo de tierra y comenzar a construir la casa de tus sueños. Se llama Pitcairn y hasta hace un tiempo allí se hospedaban menos de 50 residentes permanentes. El clima permanece tropical durante todo el año y el paisaje es impresionante, pero llegar ahí es complicado. Supongamos que partes desde Los Ángeles. Primero tendrás que tomar un vuelo a Tahití. Luego aborda otro vuelo hacia la isla de Mangareva, que solo parte una vez a la semana. Aquí llegarás al aeropuerto más cercano a Pitcairn, que aún se encuentra a 531 kilómetros de la costa. El resto de la aventura debe completarse en barco, pero llevará más de 30 horas.
Eso sí, tienes la suerte de embarcarte en primer lugar, ya que los viajes en barco a la isla con suministros se realizan una vez cada 3 meses. No hay muchas cosas que hacer durante los viajes tan largos. Solo viven 4 familias en la isla y hay un único café y una galería de arte. Podrías tener la oportunidad de reservar una estadía en una antigua prisión. Los habitantes se dieron cuenta de que necesitaban una prisión recién en 2004, pero pronto dejó de usarse, por lo que ahora también funciona como un hostal. Debajo del Banco de Inglaterra se encuentra su misteriosa bóveda de oro, una fortaleza que es notoriamente difícil de explorar por una buena razón. Se dice que alberga alrededor de 400,000 lingotes de oro valorados en 250,000 millones de dólares. Hay muchas capas de defensa en este lugar, vigilancia tecnológica compleja, enormes puertas que pesan más de 3 toneladas, guardias que están alerta las 24 horas del día toda la semana, y las pocas personas autorizadas para pasar las puertas utilizan cosas como el reconocimiento de voz. La historia oficial comienza en el siglo XVIII, cuando se decía que el banco tenía una defensa tan buena que nunca podría ser robado. Sin embargo, circulaba el rumor de que los funcionarios del banco comenzaron a recibir cartas anónimas que afirmaban que alguien había logrado penetrar sus muros. Lo ignoraron hasta que se encontraron cara a cara con el culpable, un astuto trabajador del alcantarillado. Se deslizó desde debajo del suelo de la bóveda y afirmó que había encontrado un viejo desagüe durante unas reparaciones. Como era un hombre honesto, el trabajador de saneamiento nunca tocó un centavo. Para su sorpresa, no fue castigado por irrumpir el banco. Según cuenta la leyenda, fue recompensado con el equivalente a unos $100,000 por haber descubierto la brecha de seguridad. Este alegre edificio es el faro de Thridarangar y se encuentra en la fría Islandia. Esta construcción compacta está situada en el punto más alto de 3 rocas que forman un pequeño grupo. Las olas chocan constantemente contra el acantilado, lo que significa que no es accesible por barco. La única manera de llegar allí hoy en día es a través de un helicóptero. No está abierto para turistas, pero hay muchas excursiones guiadas en helicóptero para explorar sus alrededores. Construir este sólido edificio en 1939 fue tremendamente complicado. Los constructores tuvieron que colocar los cimientos manualmente y escalar los acantilados cercanos para alcanzar el punto más alto. El clima hostil con su lluvia helada y vientos fuertes lo hizo aún más difícil. Esas resbaladizas rocas también representan un riesgo. Un resbalón y los constructores terminaban directamente en el frío Atlántico Norte. La cuadrilla de construcción tuvo que utilizar sus habilidades de montañismo. Para terminar el faro, improvisaron una pirámide humana, una persona de rodillas, otra encima y una tercera sobre ellas. El polo de inaccesibilidad del Pacífico es el lugar del océano que está más lejos de cualquier masa de tierra, a más de 2.500 kilómetros de distancia. También es una zona triste en cuanto a la vida silvestre. Esta región del Océano Pacífico Sur es vasta, tiene aproximadamente 34 veces el tamaño de Francia, pero la vida marina no puede prosperar aquí debido a las corrientes oceánicas perezosas, que no pueden traer suficientes nutrientes para que sobrevivan criaturas marinas más grandes. Los científicos solo han observado algunas bacterias y pequeños cangrejos en los respiraderos volcánicos del lecho marino. El polo de inaccesibilidad del Pacífico fue ubicado por primera vez en 1992, pero no ha sido muy explorado desde entonces. Quienes más se acercan allí no son los marineros, sino los astronautas que lo sobrevuelan en la Estación Espacial Internacional. Debido a que es mayormente árido, los astronautas a menudo lo utilizan en sus proyectos de exploración. Cuando las naves espaciales están listas para retirarse, aquí es donde se les da descanso. Es el mejor lugar para evitar daños en tierra al hacer que los dispositivos se sumerjan en el Pacífico. A lo largo de los años, este se ha convertido en un lugar de descanso para todo tipo de máquinas espaciales, más de 250. En 1997, el polo de inaccesibilidad también se convirtió en el origen de un sonido extraño que escucharon los científicos marinos, llamado bloop. Aunque inicialmente había emoción al asociar el extraño ruido con alguna criatura oceánica peligrosa, pronto se descubrió que el sonido era producido por un sismo submarino causado por el hielo. ¿Pueden pasar las personas por el polo de inaccesibilidad del Pacífico? No en un futuro cercano. La ubicación exacta de este punto se calculó utilizando un software especial para resolver el desafío del nado más largo.
El objetivo era conocer el punto del océano global donde, si alguien cae de un barco, estaría más lejos de cualquier tierra en todas las direcciones. Es posible que nadie haya pasado por estas coordenadas exactas. No se conocen barcos comerciales o turísticos que pasen por ahí. El abismo de Hranice se encuentra en la República Checa y es la cueva inundada más profunda del mundo, ya que mide más de 500 metros. Los científicos aún no han determinado cuán profundo llega en la Tierra. Además, no se formó como la mayoría de las fosas desde la superficie de la Tierra hacia abajo. Esta se formó de abajo hacia arriba debido al agua mineral tibia llena de dióxido de carbono. Esta mezcla efervescente emergió desde lo profundo de la Tierra y fue erosionando la piedra caliza. En algún momento de su historia el techo cedió, revelando este enorme agujero al mundo. No es solo la profundidad lo que dificulta la exploración, sino también el líquido en sí. Puede causar problemas dado su alto contenido de dióxido de carbono, suficiente para irritar las partes expuestas de un buzo. La mezcla única de esta agua incluso influye en el tipo de equipo que se puede usar. Si optas por el buceo con equipo de circuito abierto, las burbujas exhaladas desencadenan una reacción química. El resultado es una menor visibilidad en un lugar con condiciones de baja luz. Hola. Imagina un lugar en la Tierra que sea como Venus. Es el desierto de Atacama, en Chile. Asumo que no querrías pasar tus vacaciones allí. Al igual que otros desiertos, este no es precisamente un lugar amigable. Es una larga franja de tierra cercana a la cordillera de los Andes. Esto lo convierte en uno de los sitios más secos del planeta. De hecho, es tan seco que solo unos pocos lugares de la Antártida han estado sin lluvia por más tiempo. Este entorno difícil tiene algunos beneficios que ofrecer. Debido a que está ubicado en una gran altitud y no tiene muchas nubes ni mucha contaminación lumínica, se ha convertido en el hogar perfecto para los telescopios avanzados que nos ayudan a explorar el cosmos. Un nuevo estudio de junio de 2023 reveló que este desierto es aún más extraño y fuera de este mundo de lo que habíamos pensado. Tiene sentido que un desierto tan seco como este reciba mucho sol. En promedio, tiene alrededor de 320 vatios de luz solar por metro cuadrado, casi el doble de lo que reciben lugares como Europa o el este de Estados Unidos. Raúl Cordero es un científico. Él y su equipo analizaron la luz solar en el sitio donde se encuentra el proyecto del telescopio más grande de todos los tiempos, el Atacama Large Millimeter Array, y este es el lugar más soleado de la Tierra. Esto es lo que experimentarías si estuvieras a aproximadamente 79% del camino del Sol a la Tierra. Por supuesto, si realmente estuvieras en Venus, tendrías cosas mucho más importantes de que preocuparte que solo una gran cantidad de luz solar. Ahora, vamos a averiguar por qué este lugar es casi tan soleado como Venus. Es por las nubes. Normalmente, las nubes bloquean la luz solar y nos mantienen frescos. Pero a veces pueden actuar como una lupa en situaciones especiales, concentrando los rayos del sol. Esto ocurre cuando ciertos tipos de nubes, como los cúmulos, cirros o cirrostratos, aparecen durante el monzón sudamericano a mediados del verano. Durante el verano en el hemisferio sur, en realidad estamos un poco más cerca del sol y hay menos ozono en esa parte del mundo. Esta combinación podría explicar por qué otros lugares altos de la Tierra, como el Himalaya, no reciben tanta luz solar intensa como este desierto. Hablemos más sobre Venus. ¿Cómo sería estar en su superficie? Cuanto más aprendas acerca de este mundo sofocante, menos querrás imaginarte allí. No es un lugar nada amigable, con un calor sofocante y un aire súper pesado que podría aplastarte. Pero imagina por un momento que estás en Venus. El aire allí es espeso y pesado, 93 veces más denso que el que tenemos en la Tierra. El aire te aplasta. Piensa que tienes un automóvil pequeño descansando sobre tu uña, así se sentiría. O imagina bucear muy profundo en el océano. Sentirías mucha presión empujando tu cuerpo. Pero en Venus es como tener toda la presión de la atmósfera aplastándote casi por completo. ¿Cómo es el clima en Venus? ¡Calor! Aunque Mercurio está más cerca del Sol,
Venus se lleva el premio a la superficie planetaria más caliente. Ese aire denso es principalmente dióxido de carbono, que actúa como una manta. Cuando el Sol brilla sobre Venus, el calor queda atrapado por esta manta de aire y el planeta se calienta mucho. Las temperaturas en Venus pueden alcanzar los 460 grados centígrados. Ahora, ¿cómo exploramos Venus sin quemarnos o ser aplastados? Bueno, ir en persona no es una opción. Los robots son más adecuados. Sin embargo, incluso los robots han tenido dificultades en Venus. Solo unos pocos han llegado a la superficie y lograron sobrevivir unas pocas horas antes de ser destruidos por las duras condiciones. La buena noticia es que estamos descubriendo formas de estudiar Venus sin poner a nadie en riesgo. Las futuras misiones observarán el planeta desde arriba. Las naves espaciales podrán ver a través de la atmósfera sin problemas. La NASA tiene la misión Veritas. Su objetivo es crear mapas detallados de Venus desde su órbita y darnos una nueva perspectiva del lugar. Bueno, ya hemos examinado la zona más seca de nuestro planeta, el desierto de Atacama. No es de extrañar que esta región sirva como campo de pruebas para misiones espaciales. Pero a pesar de lo árida que es, allí hay vida. Este es un reino de flamencos y lagunas. El lugar cuenta con colosales salares que se extienden por 12,000 kilómetros cuadrados a una profundidad de 25 metros. Es un sitio de géiseres eruptivos, fuentes termales naturales, imponentes volcanes, rebaños de llamas y terrenos tan áridos que ciertos rincones han permanecido sin lluvias durante más de medio milenio. Todo esto se despliega a 3 o 4 kilómetros sobre el nivel del mar. ¿Qué más sobrevive en el desierto de Atacama? Es bastante difícil imaginar que las plantas puedan prosperar en condiciones tan inhóspitas. Sin embargo, logran sobrevivir aquí. Por ejemplo, la Tillandsia landbeckii. Estas plantas desafían las probabilidades en el desierto extrayendo humedad de la niebla que llega desde la costa cercana. Esta agua de niebla también puede servir como una fuente sostenible de agua para los seres humanos. Estas plantas carecen de raíces comunes. En su lugar, utilizan sus partes más viejas para anclarse en la arena, formando pequeñas estructuras similares a dunas. Extraen humedad de la niebla a través de sus hojas y brotes delgados, los cuales se hinchan al contacto con el agua. El rocío nocturno también les proporciona agua, especialmente durante el verano, cuando la niebla es escasa. En conjunto, las comunidades de plantas existentes allí se conocen como vegetación de lomas. La presencia de esta vegetación en el desierto de Atacama se limita a una estrecha franja costera hasta donde llega la niebla. Factores como la distancia del Pacífico, la dirección predominante del viento y la topografía restringen la distribución de los ecosistemas de niebla. El análisis de datos satelitales revela que las plantas crecen a altitudes que varían entre los 800 y los 1250 metros sobre el nivel del mar y hasta 45 kilómetros tierra adentro. Se encuentran principalmente en llanuras arenosas a lo largo de corredores de niebla o en pendientes. Tienen aproximadamente medio metro de altura y suelen formar una fila. Esta ingeniosa formación les ayuda a captar toda la humedad y los nutrientes deliciosos que necesitan. La disposición de estos grupos depende de la cantidad de agua de niebla que puedan encontrar. Estas resistentes plantas del desierto son como magos del agua en el mundo vegetal. Son tan buenas para sobrevivir en el desierto que nos dan ideas sobre cómo obtener agua de la niebla. El agua es preciada en lugares como Iquique y en pequeños pueblos cercanos al desierto. Además, con las excavaciones para extraer cobre y litio, que hacen que las baterías funcionen, necesitan aún más agua. Normalmente, las personas obtienen agua potable del subsuelo, pero estas pequeñas plantas tienen algo que enseñarnos. Usando este truco, estamos creando un mapa que muestra dónde les gusta más reunirse. Este mapa podría ayudarnos a encontrar los lugares perfectos para atrapar la niebla con redes especiales. Aquí hay otra zona que te hará sentir como si estuvieras en la superficie de otro planeta. Pelican Point está en Namibia. Puede que te sorprendas, pero Pelican Point es en realidad un gran lugar para surfear.
Cada año solo recibe alrededor de 0,8 centímetros de lluvia. Pero eso no impide que los surfistas cabalguen las olas. El clima aquí es bastante especial. Casi nunca hace demasiado calor ni demasiado frío. Este lugar tiene un tipo de clima seco poco común, gracias a las corrientes oceánicas frías cerca de la bahía. Skeleton Bay, también llamado Donkey Bay, es un lugar icónico para el surf. Las olas chocan contra las arenas de Pelican Point, situada aproximadamente a 8 kilómetros al noroeste de Walvis Bay, una ciudad portuaria compacta famosa por sus dunas de arena y su anclaje seguro. ¿Surfearías allí? ¿Eres un nadador profesional lo bastante valiente como para darte un chapuzón en cualquier océano o en cualquier río? Malas noticias. Hay algunos lugares que debes evitar por mucho que sepas nadar o bucear. Algunos de estos sitios tienen peligrosas rocas submarinas, fuertes corrientes y mareas. Otros son famosos por sus leyendas sobre monstruos y criaturas misteriosas. Sumerjámonos en este espectáculo de terror acuático. ¿Has oído alguna vez hablar de algo llamado The Street? Es el punto más estrecho del río Wharfe que nace en Yorkshire, en el norte de Inglaterra, y es tan delgado que se podría saltar por encima. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Es uno de los lugares más peligrosos que existen. Dar un solo paso en el agua podría tener consecuencias nefastas. El río Wharfe tiene una fuerte corriente y como este punto es tan estrecho, es aún más fuerte en esta zona. La intensa corriente ha erosionado la piedra caliza que rodea The Street, lo que ha creado unos espacios huecos mucho más profundos que el resto del cauce. Y eso no es todo. La corriente también ha debilitado las orillas del Street desde abajo. Así que el suelo sobre el que estás parado admirando la rápida corriente es probablemente solo una frágil saliente que cuelga sobre las aguas traicioneras. No se conoce la existencia de nadie que haya entrado en las aguas del Street y haya salido de ellas. ¿Y qué es lo peor? Ni siquiera te imaginas que este arroyo de aspecto inocente puede ser tan peligroso. Así que mi consejo, amigo mío, es que te quedes en un cuerpo de agua más seguro para tus aventuras acuáticas. Si buscas una escapada de fin de semana en California, el lago Horseshoe es tu sitio. Lo tiene todo: playas de arena, rutas de senderismo y zonas de picnic. Pero espera, hay más de lo que parece. Este lago tiene un lado oscuro. Concretamente unas 100 hectáreas de árboles muertos que lo rodean. Y no son solo los árboles los que han sido reclamados por este lago. Los terremotos de 1989 y 1990 liberaron dióxido de carbono del magma caliente. El gas se filtró en el aire y terminó dañando toda la vida que existía alrededor. Incluso ahora el lago Horseshoe es tan peligroso como 30 años atrás. Lo que lo hace tan aterrador es que los niveles de este gas tóxico cambian aleatoriamente. Las señales de advertencia que se colocan por todas partes sin duda le podrían dar un toque de película de terror a una divertida excursión por el bosque. En Kauai, Hawái, hay un grupo de impresionantes cascadas que solían ser un destino muy concurrido por los turistas. Las cataratas Kipu eran antaño el lugar elegido para nadar y bucear. Para llegar a ellas había que dar un largo paseo por un sendero de tierra hasta que finalmente se llegaba a la impresionante vista de una cascada de 6 metros que se derramaba en una piscina cristalina situada debajo. Pero desde 2011 esta zona está prohibida al público. ¿Por qué? Bueno, ha habido muchos accidentes en las cataratas Kipu. Desde luego saltar desde lo alto de la cascada ya de por sí es extremadamente peligroso, pero además hubo incidentes mucho más misteriosos. Los testigos cuentan historias de nadadores que estaban disfrutando tranquilamente de las quietas aguas al pie de las cataratas cuando fueron arrastrados de repente bajo la superficie. No se encontró ninguna explicación lógica para estos accidentes. Los lugareños creen que la culpa la tiene el espíritu del agua, Mo, a quien no le gusta que lo molesten los turistas ruidosos. También existe la teoría de que existe un poderoso remolino en el fondo de la piscina. En cualquier caso, los editores de las guías turísticas ya no mencionan las cataratas Kipu y la intrusión se castiga severamente. El agujero Samaesano, situado en el Golfo de Tailandia, es el lugar por excelencia para los buzos en busca de emociones, pero también el más peligroso. Con una caída de 85 metros, es el punto de inmersión más profundo de la región. Pero su profundidad no es la única razón por la que se considera un lugar que hay que evitar. Se trata de una importante zona de navegación de gigantescos petroleros.
Las fuertes corrientes que rodean el agujero hacen que el buceo sea aún más traicionero. Y por si fuera poco, el agujero samaesano también es el hogar de unas barracudas mortales que podrían atacar fácilmente a los buzos desprevenidos. El agua es tan turbia que la visibilidad es casi nula, lo que dificulta la detección de estas agresivas criaturas marinas. En resumen, el agujero samaesano es un lugar impresionante, pero extremadamente peligroso que solo deben explorar los buzos experimentados con nervios de acero. Ahora hablaremos de New Smyrna Beach, la capital mundial de los ataques de tiburón. Si buscas un lugar de vacaciones relajante en el condado de Volusia, Florida, quizá debas pensarlo de nuevo antes de visitar esta playa. Las aguas que rodean New Smyrna Beach están repletas de peces, lo que atrae a muchos tiburones. De hecho, se han registrado tantos incidentes con tiburones en esta zona que se han ganado el título de capital mundial de los ataques de tiburones. Los científicos han advertido que si uno se quiere dar un baño allí, es muy probable que se acerque al menos a una de estas criaturas. Estamos hablando de una distancia de 3 metros, y en muchos casos ni siquiera te darías cuenta. Por si fuera poco, el tiburón toro, uno de los más peligrosos y agresivos, ha sido visto en estas aguas. Una vez más, Kauai está en nuestra lista. La playa de la costa de Napali, llamada Hanakapiai, puede parecer el paraíso en la tierra, pero no te dejes engañar. Para llegar a ella hay que atravesar un sendero rocoso y empinado de 3 kilómetros. No hay socorristas en esta remota playa, así que si decides darte un chapuzón, estarás solo. La mayor amenaza para tu seguridad son las fortísimas corrientes de retorno. Casi siempre están presentes porque no hay arrecifes que protejan la orilla. Y si alguien queda atrapado en una de estas corrientes, no hay ningún lugar seguro al que se pueda llegar nadando. La playa más cercana está a 10 kilómetros. Créeme, esta playa no tiene el mejor historial en términos de seguridad. Así que es muy recomendable que te mantengas fuera del agua si pretendes visitarla. Ahora viajaremos a un lugar que parece sacado directamente de una película de terror. Estamos hablando de Berkeley Pit, que es un lago artificial situado en Butte, Montana. Lo primero que te llamará la atención de este lugar es su espeluznante color rojo sangre, que solo puede describirse como inquietante. Es posible que sientas la tentación de darte un chapuzón, pero sería un grave error. Ni se te ocurra tocar el agua. Es muy peligrosa debido a los metales pesados que contiene, como cadmio, arsénico, zinc, plomo y cobre. Proceden de las rocas que rodean el lago y hacen que el agua sea increíblemente ácida. De hecho, este sitio solía ser una mina de cobre a cielo abierto, de ahí su color. Así que si quieres mi consejo, evita este lugar como la peste. Hay 3 lagos que quizás sean los lugares más peligrosos de todos los que he mencionado hasta ahora. Todos ellos están situados en África. Los lagos Monoun y Nios, ubicados en Camerún, y el lago Kivu de Ruanda, son como temporizadores a punto de estallar. Se formaron sobre estanques subterráneos de roca fundida, y a veces esta roca fundida libera gases tóxicos como metano y dióxido de carbono directamente en el agua. Cuando esto sucede, los gases pueden acumularse hasta estallar repentinamente fuera del agua, creando olas gigantescas que pueden arrasar todo a su paso. Este tipo de estallido se denomina erupción límnica y suele liberar una nube de gas venenoso que puede ser perjudicial para todo lo que se encuentra cerca. ¿Y lo más aterrador? Estas explosiones pueden producirse en cualquier momento sin previo aviso. Así que si alguna vez te encuentras cerca de uno de estos lagos, será mejor que estés muy alerta porque nunca se sabe cuándo puede ocurrir el próximo accidente. ¿Conoces otros lugares en los que no aconsejarías darse una refrescante zambullida? Comparte tus antirrecomendaciones en los comentarios. Detrás de esas enormes puertas de acero se encuentra uno de los lugares más vigilados de la Tierra. Es conocido como Site R, o el complejo de montaña de Raven Rock. Se encuentra en Pensilvania. La construcción tiene 60 pisos bajo tierra y se dice que es un refugio en caso de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. No hay mucha información en internet sobre este misterioso lugar, pero lo que sí sabemos es que está equipado con 38 sistemas de comunicación. Obviamente, no puedes visitarlo con Google Earth, pero puedes echar un vistazo a las puertas que conducen al lugar. La Ciudad del Vaticano es uno de los enclaves más famosos de la Tierra y vale la pena visitarlo por su maravillosa arquitectura y la gran cantidad de obras de arte que alberga. Sin embargo, hay un lugar que siempre está cerrado a los visitantes: el Archivo Apostólico Vaticano.
Allí se conservan algunos de los libros más antiguos y raros de la Tierra. Este archivo solo está al alcance de un número limitado de personas y, como hasta ahora solo ha sido visitado por un número reducido de individuos, también despierta muchas teorías extrañas. Por ejemplo, algunos creen que puede haber libros que demuestran la vida fuera de nuestro planeta. Si te fascinan los naufragios, te interesará saber que uno de los más grandes que puedes ver en Google Earth está en la isla Sentinel del Norte, en la India. Antes era conocido como SS Hassim, y era un transbordador boliviano que se hundió en esa zona en 2003. No es posible visitarlo físicamente, pero no por el barco en sí, sino porque la isla es hogar de la tribu más peligrosa del mundo. No sabemos con certeza cuánta gente vive allí, pero se calcula que entre 50 y 400 personas consideran este lugar su hogar, y no les gustan nada a los turistas. Nadie que haya intentado llegar hasta ellos sobrevivió. Además, para proteger a estos habitantes, así como su intimidad y su estatus particular, la isla está estrechamente vigilada por las autoridades indias, sobre todo porque se cree que los lugareños no tienen inmunidad a las enfermedades modernas. Por eso, el contacto con extranjeros puede ser peligroso para ellos, que nunca han visto el mundo exterior. En 2005, un enorme conejo rosa apareció en las montañas italianas de Coleto Fava. Además de los lugareños, algunas personas se toparon con él en internet y el descubrimiento los dejó perplejos. Lamentablemente, el conejo de 60 metros de altura desapareció por completo, pero aún puedes encontrar imágenes en internet. El insólito objeto fue diseñado por artistas de Viena. Alentaban a los turistas a trepar, saltar o incluso dormir una siesta sobre el gran conejo. El objetivo del proyecto era que la gente experimentara cómo sería vivir como criaturas más pequeñas. Cuando fue instalado allí, no había una fecha planeada para retirarlo, y se esperaba que durara al menos hasta 2025. Pero la madre naturaleza tenía otros planes. Una artista japonesa decidió regresar a su pequeño pueblo natal, llamado Nagoro. Pronto descubrió que la mayoría de sus vecinos se mudaban a ciudades más grandes. Para hacer frente a la soledad, comenzó a crear muñecas similares a espantapájaros, o kakashi, y a colocarlas por todo su jardín. Pero no se detuvo ahí. En poco tiempo, pasó a hacer lo mismo con otros lugares de su pueblo. Hacía muñecas y las ponía como si participaran en diversas actividades. Estas muñecas se mueven por todas partes, pero a la mujer le gusta ser fiel a su historia e insiste en que no las toca. Puedes ver las imágenes de este pueblo peculiar en Google Maps. Este extraño portal fue descubierto a través de mapas de internet en New Baltimore, Nueva York, y desataba todo tipo de pesadillas. Con edificios de aspecto espeluznante y todo tipo de figuras borrosas, esta zona pronto se convirtió en una fuente de teorías de internet. Resulta que no era más que un problema técnico que hacía que esas imágenes se cargaran de manera distorsionada. En cualquier caso, si las buscas en Google, no podrás borrarlas de tu mente. Este simpático mapa del mundo en miniatura es obra de un artista danés. Trabajó continuamente en este tedioso proyecto desde 1944 hasta 1967 utilizando sus manos y unas pocas herramientas para mover rocas pesadas. Recogía piedras en la orilla del agua y recreaba el mapa del mundo en la superficie de este lago. Durante el invierno, usaba un trineo para transportar grandes trozos de roca sobre el hielo y colocarlos en la posición perfecta. Además de los continentes, en el mapa aparecen ríos y lagos, así como otros lugares famosos. ¿Quieres echar un vistazo a un mar sin costas? Busca el Mar de los Sargazos. Lo encontrarás en el Atlántico Norte. Este extraño lugar está rodeado por 4 corrientes oceánicas y carece de tierra firme. Debe su nombre a las algas que crecen en él, los sargazos. ¿Huellas digitales en la lente de una cámara satelital? Es posible que creas eso si buscas el término fingermates. Se encuentra en la ciudad de Brighton, Reino Unido, y es una gran huella digital creada en Hope Park. También tiene un laberinto en el centro. Buscar animales salvajes en Google Earth es realmente difícil y lleva mucho tiempo. Pero esta herramienta cuenta con una función que puede ayudarte si quieres ver hipopótamos y flamencos en su hábitat natural. Busca el término animales desde arriba y desplázate por las imágenes. Esta función única puede llevarte desde Kenia a Namibia, e incluso hasta la Antártida, donde podrás ver pingüinos emperador. Existen lugares en Google Maps que, por razones específicas, no están disponibles para el público de Internet, como el Palacio Real de Ámsterdam.
Si lo visitas a través de Google Earth, verás que todo lo que lo rodea sigue siendo visible, como la vegetación y las carreteras. Sin embargo, la obra en sí aparece borrosa desde todos los ángulos. Probablemente se deba a que las autoridades locales quieren que solo los visitantes físicos puedan apreciar las vistas del lugar. Lo mismo ocurre con el Parque Tantauco en Chile. Se trata de una reserva natural de propiedad privada que solo puede verse en Google Maps desde lejos. A partir de cierto punto, el zoom deja de funcionar. Algunos dicen que, como se trata de una reserva natural, podría ser el hogar de algunas especies en peligro de extinción, por lo que se toman medidas extremas para su protección. ¿Conoces la marca de pollo frito que tiene un coronel en su logo? Bueno, nunca lo verás en alta resolución en Google Maps. Eso se debe a que este mapa online usa algoritmos específicos para detectar las caras de las personas y difuminarlas. Como puedes ver, no siempre es súper preciso. Este lugar se conoce como la Isla de las Serpientes. Las autoridades brasileñas prohíben visitarla, y con razón. Se encuentra cerca de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, y se dice que es hogar de más de 4.000 serpientes. Algunos de los reptiles más venenosos de la Tierra viven aquí. Si eso no es lo suficientemente espeluznante, escucha esto. Algunas de estas especies son tan peligrosas que una pequeña gota de su veneno es capaz de dañar la piel humana permanentemente. Puedes ver la forma de la isla en Google Earth, pero cuanto más te acercas, más borrosa se vuelve. Existe otra cosa interesante que puedes hacer en Google Earth: viajar en el tiempo. Bueno, más o menos. No podrás viajar al pasado y decirte a ti mismo que estudies más para ese examen tan difícil, pero sí podrás ver algunas imágenes históricas de lugares que te gustan. Puedes ver si la función está disponible mirando en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si ves un pequeño icono con un reloj, es posible que te permita desplazarte unos años al pasado. También puedes activar otra función para ver cómo afecta la luz solar a la Tierra.